Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar Lucas, ¿cierto? Estábamos en el Evangelio según Lucas y nos habíamos quedado en el capítulo 11, ¿cierto? Y pues habíamos visto todo este tema de la hipocresía, ¿no es cierto? Este tema de la hipocresía que era bastante interesante como lo habíamos visto, especialmente, bueno, de la hipocresía, quiero decir, de la levadura de los fariseos, que ya para época de Lucas lo habían entendido de una manera más precisa, más puntual, ¿no? En el tema de la hipocresía, y que justamente la hipocresía era, como lo habíamos visto, en pocas palabras, ser muy minucioso en algunas cosas de la palabra en las que no se tenía que ser minucioso y más bien ser muy estricto, ¿no? O ser muy ligero con aquellas cosas que tenía que ser mucho más estricto, ¿no es cierto? Finalmente, hoy corresponde continuar desde el versículo 13 y vamos a ver lo siguiente. Son como siempre, como ya de costumbre, son algunos pasajes del Evangelio de Lucas que no son desconocidos para nosotros, porque son aquellos pasajes que, digamos así, desde el centro, tienen una sola enseñanza, ¿no? Tienen una enseñanza central o algo muy chiquito, una reflexión bastante concreta, quiero decir, que es esto de aquí, que dice aquí en el versículo 15, desde ya me adelanto. Esto de aquí. Miren y guárdense de toda forma de avaricia, ¿ya? Eso es toda, digamos, sobre eso es lo que va a girar todo lo demás, ¿de acuerdo? Ahora, esto lo va a hacer a través de varias enseñanzas, de varias parábolas, de varios pronunciamientos que va a decir el Señor Jesús. Pero lo que quisiera que tengamos en la mente para verlo ahora es esta frase de aquí, no, miren y guárdense de toda forma de avaricia, ¿ya? Ahora, acordémonos que, como nos venía contando Lucas, venía de Jesús de dar un discurso, ¿no es cierto? A la gente, de dar sus enseñanzas y todo lo demás. Venía incluso de comer en la casa de un fariseo y tal, y esto parecería que es continuación de aquello. Entonces, dice, le dijo uno de la multitud en el versículo 13, ¿no es cierto? Dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o árbitro? Y les dijo, miren, guárdense de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no está en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Y así es el que hace para sí tesoro y no es rico respecto a Dios. Dijo luego a sus discípulos, por esto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán por su vida. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aun lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Pero busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles del reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su depósito, allí estará también su corazón. ¿Ok? Ahora, todo esto es, como les decía, todo esto a la final, si ustedes quieren verlo, se resume de una manera muy sencilla. Y es este mandamiento, si ustedes quieren. De aquí que es, miren y guárdense de toda forma de avaricia. ¿Ya? Entonces, a esto hay muchas formas de verlo, digamos, ¿no es cierto? Y seguramente muchas veces, o más bien dicho, ¿cuántas veces no habremos reflexionado en torno a esto? ¿No?
en torno a esto, en torno a la necesidad, digamos, en torno a la lucha, digamos, que suele haber, ¿no es cierto? Cuando uno atraviesa justamente una necesidad y tal, ¿no es cierto? Pero, digamos, aquí vale la pena decirlo. Aquí hay una cosa que normalmente es bueno puntualizarla, digamos que, y que normalmente no se puntualiza. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, el mensaje es bastante claro, ¿cierto? El mensaje es bastante claro, es decir, no sean avariciosos, no sean avaros, no sean ¿qué les digo? No sean muy, sí, avaros, en el sentido, no sean muy codiciosos, ¿no? No sean muy codiciosos y tal, no sean codiciosos en general, más bien prefieran hacer tesoros en el cielo y tal, ¿no es cierto? Pero resulta, y si ustedes lo ven, por ejemplo, más abajo, que dice, no vendan todo, vendan lo que poseen y den limosna, pues bueno, eso a veces se malinterpreta. Ahora, esto, como les decía, creo que es bueno ponerle un buen marco dentro del que se le pueda comprender, ¿vale? Por lo siguiente, fíjense ustedes, ¿qué es lo que detona todo esto? ¿Qué evento es el que detona toda esta enseñanza, todo este bloque, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que lo detona? Pues lo detona un hombre, ¿no? Que le solicita al Señor que intervenga, ¿no es cierto? O que más bien que le disponga a un hermano suyo, al hermano de este hombre, ¿no es cierto? Que parta la herencia con él, que parta, que le disponga al Señor que le dé la herencia. Ahora, esto, fíjense ustedes, parecería a primera vista algo legítimo, ¿sí o no? Si yo vengo de pronto con un título, esto se entiende más o menos así, no se debería entender así, que viene una persona y dice, oigan, yo tengo aquí mi título de propiedad o mi derecho de herencia, qué sé yo, y mi hermano no me quiere dar mi parte, ¿no es cierto? En ese sentido, parecería que esta petición que hace este hombre a primera vista no parece malo, ¿no es cierto? Parece más bien legítimo, ¿no es cierto? O, ¿quién de ustedes cree que de pronto solo la petición, sin verlo de abajo, solo la petición le parece equivocada? ¿A alguien le parece que está mal esa petición? No, parece que está bien. ¿No es cierto? Sí, exacto. Parece que está bien, parece legítima. O sea, es como que si yo tuviera más hermanos y de pronto pues, ha muerto el papá y digo, vean, mi hermano no quiere darme lo que me corresponde, él se cogió lo que sea. Parecería legítimo. Pero resulta que el Señor le dice, le reacciona de una manera adversa, ¿no? De una manera contraria. Y, digamos, esto se puede entender digamos, ¿qué le responde el Señor? Le dice, hombre, fíjese que es una cosa, incluso una reacción un poco fuerte, ¿no? No es una respuesta muy tierna que se diga, ¿no? Que alguien viene y le diga, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, diga, hombre, es, es como un frenón ahí, ¿no? Y dice, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o árbitro? ¿Ya? Entonces, a primera vista, y parece que ahí termina el diálogo con esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué parece que le dice el Señor Jesús? El Señor lo que le dice es, yo no soy autoridad sobre este tipo de cosas. Y eso, fíjense, que es muy interesante, o sea, más bien dicho, si la historia terminara ahí, fuera suficiente para entender, y lo que se entendería es que el Señor tenía bien claros sus límites, ¿ya? Porque él, cuando vino, era maestro, era, si bien Dios en persona, pero él no fungía como juez, él no era parte del tribunal, si se quiera, de justicia. Él era, digamos así, era, o su accionar se limitaba a las de un maestro, no a las de un juez. ¿Me explico? Entonces, digamos así nomás, si supongamos que la historia fuera solamente los dos versículos, habría una razón, digamos, de corte de autoridad, ¿no? Es decir, yo no puedo, ¿ya? Es como, ¿qué les digo? Es como que si yo le dijera a un policía, ¿no? Ahora aquí en Quito, por ejemplo, ¿no? Es como que si yo le dijera a un policía de la Policía Nacional que le detenga a alguien porque no está llevando su licencia de conducir, ¿ya? Entonces, claro, nosotros lo que dirían todos es, bueno, muy policía es, ¿no? Pero él no tiene competencia, él no puede pedirle o detenerle por no tener la licencia de conducir, porque eso es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito y de los agentes de tránsito, no de la Policía Nacional, ¿no es cierto?
Más o menos esa sería la respuesta que está dando aquí el Señor. Entonces, yo no puedo, yo no soy juez de herencias, yo no soy juez de terrenos, yo no soy juez de tierras, en pocas, ¿cierto? Yo soy maestro, por lo tanto, no tengo competencia para resolver tu problema, lo siento. Pero el asunto es que aquí, fíjense que el Señor Jesús va más allá. Esto va más allá porque ve, digamos, la intención, esto queda entre líneas, ¿no? Que el Señor ve la intención de este hombre al pedir la herencia y no era necesariamente, o más bien dicho, de lo que se ve aquí, se puede entender que la intención de este hombre no era pedir justicia, no, no era pedir justicia, sino más bien una cuestión de avaricia. ¿Ya? Que eso, como les decía, es lo que detona todo. Entonces, la forma en cómo debemos de entender esto es que esta petición que a primera vista parecía legítima, parecía correcta de este hombre, en realidad era un ejercicio de la avaricia, era una forma de avaricia. Es decir, posiblemente el hombre quería más de lo que ya le había tocado, por decir así. Hagamos cuenta esto, a partir de esta respuesta del Señor Jesús, podemos entender algo así como que ya se habían repartido la herencia y lo que este hombre quería era más. Entonces quería más, era avaro, era, era, era codicioso, si se quiere, ¿no? Era avaro, en fin. Entonces, pero eso, como les digo, a partir de verlo todo, y fíjense cómo se puede ir, cómo puede ir teniendo la Biblia incluso diferentes matices, ¿no? Entonces, bueno, y como les decía, esta respuesta que da el Señor Jesús es lo que finalmente detona todo esto. Pero fíjense que a veces, y esto es una cosa que suele pasar, que suele pasar con muchos maestros y demás, ¿no? Pasa lo siguiente, que a veces sucede alguna cosita, un evento, una pregunta, a veces muy chiquita, a veces casi insignificante, ¿no? Y resulta que a partir de eso, la persona que está enseñando, el maestro, como aquí es Jesús en su momento, toman ese evento particular muy chiquito y lo que hacen es a partir de eso lo entienden de una manera más amplia y les permite y lo toman como base para explicar muchísimas cosas más, que es básicamente lo que dice aquí. Ahora, como les decía, fíjense, aquí antes de comenzar a decirlo, a verlo de abajo, hay que ver bastante clara la situación. ¿Por qué el Señor, digamos, comienza a dar estas enseñanzas, estas dos parábolas, ¿no? O digamos, esta parábola, la del hombre rico que hace el granero, y después de estas reflexiones, ¿no? Estas reflexiones de cuánto más valen ustedes, ¿no? En fin, ¿por qué lo hace? Porque al parecer esta actitud de este hombre era demasiado grosera, o sea, era demasiado evidente y había que corregirla por lo que más se pueda. Ahora, vamos a intentar verlo como normalmente se suele ver, ¿no es cierto? Entonces vamos por la primera parábola y dice lo siguiente. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? No tengo dónde poner todo esto. Y él dice, ¿no? Bueno, finalmente voy a construir un gran silo, ¿no es cierto? Y cuando ya lo tenga lleno, ahí guardo todo y dejo de trabajar, ¿no es cierto? Y digo, ya, reposa, come, bebe, regocíjate porque ya lo tienes, ya tienes tu vida solucionada. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto de quién será. Así es del que hace para sí tesoro y no es rico respecto a Dios. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay una cosa que es muy delicada, muy delgada y que hay que saberlo comprender porque si no se comprende bien, uno puede terminar desdibujando la enseñanza del Señor Jesús. ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesús a partir de este pasaje? De este pasaje pone un ejemplo. Pone un ejemplo, tal vez inspirado de la vida real o no. El asunto es que pone a una persona rica, a un hombre rico, que tiene suficiente frutos, no sabe qué hacer con esos frutos, y lo que encuentra como mejor, como la mejor opción de hacer con ese extra, ¿no? Con ese superávit que tiene, es guardarlo para sí, es guardarlo para sí, hacer un reservorio enorme y meter ahí todo lo que le va sobrando, digamos, lo que excede la cobertura de sus necesidades, ¿no? Entonces, todo eso lo va guardando y llega el punto en que dice, bueno, ya, como ya lo tienes, como hablando en términos contemporáneos, como ya tienes resuelta tu vida, ¿cierto? Como ya tienes resuelta tu vida económicamente, pues ya, repósate, ya date a la vida. Ya, o sea, ya lograste cubrir tus necesidades, ya estás. Y el contraste que aquí hace el Señor es justamente de, oye,
Tú te preocupaste solamente de buscar tu bienestar en este mundo y no algo más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de eso? Digamos, y la reflexión es bastante sencilla, es bastante bonita, ¿no? Es decir, eh, lo que todos hemos aprendido, ¿no? Es decir, no hay que hacer tesoros en este mundo, sino más bien procurar hacer tesoros en el cielo, hablando en términos bíblicos, ¿no? Pero esto hay que verlo de una manera, creo que mucho más amplia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque digamos, no hay duda respecto a qué se refiere con tesoros en la tierra. ¿Cierto? Si yo les digo no se hagan tesoros en la tierra, es evidente que estamos hablando de dinero, posesiones, negocios, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, esta cosa de aquí, esta frase de aquí, ¿no es cierto? Ser rico respecto a Dios, ¿qué es? Esa es una cosa un poco más indeterminada, ¿no es cierto? O lo tenemos clarísimo, o sea, ¿qué es ser rico respecto a Dios? Muchos podrán decir, bueno, es guardar sus mandamientos, es alguna cosa así. Y ser rico respecto a Dios, ese es el asunto, ¿ya? Y si se quiere, como veíamos un poco la semana pasada, el éxito, digamos, de una persona es cuando alcanza, cuando pone en perfecto equilibrio, digamos, las dos cosas. ¿Por qué? Porque, como les decía, a veces se ha encendido un poquito chueco o se ha inclinado mal la balanza, digamos, ¿cierto? De esto, porque parecería, si yo lo leo así a primera vista, parecería que el mensaje que me está dejando el Señor Jesús es, o sea, por poco deja de trabajar, ¿no es cierto? Y concéntrate solo en lo de Dios, no, solo en cultivar las cosas de Dios. Sí, es decir, servir al prójimo, guardar mandamientos, etcétera. O sea, pero parece, ¿no es cierto?, que eso no es lo que está enseñando el Señor Jesús. Es decir, el Señor no está enseñando y nunca enseñó a despreocúpese de este mundo. O sea, despreocúpese y usted, su única obligación por aquí, ¿no? La única obligación del cristiano es servir al Señor, en términos generales, ¿no? Parece que eso no es lo que enseñó el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejemplo que está poniendo es un absurdo, es un absurdo, es algo evidentemente grosero, es una cosa muy, muy, muy grosera, posiblemente tal vez no haya pasado algo así, pero es algo muy grosero, es algo muy evidente que lo que hace es demostrar la exageración, o sea, le lleva a lo que quiere mostrar al extremo, ¿cierto? Al extremo, como para que quede bien clara la idea, ¿cierto? Pero es evidente, por ejemplo, y esto les comento, y ya vamos ahí al punto que les quería decir, es evidente de llegar al equilibrio, porque la enseñanza de aquí no puede ser, vea usted, eh, despreocúpese, o sea, ni ahorre, ni vea nada. Su única preocupación de vida es servir al Señor y guardar mandamientos y ver del prójimo y predicar y cosas por el estilo. Y no es así, no es así. Este ejemplo, como les digo, sirve como un extremo de lo que pasa cuando alguien, como les decía, por irse a ese extremo, pierde toda la noción de lo otro que era importante. Por ejemplo, ¿y por qué les digo? Porque al parecer eso era lo que había que corregir en esa época, ¿de acuerdo? Es decir, en esa época el Señor Jesús vino en una situación social en la que la gente procuraba hacerse rico, sin más, o procuraba las cosas terrenales, ¿sí o no? Procuraba las cosas terrenales, tal vez no muy diferente a lo que hoy vivimos, ¿cierto? Una época en la que la gente tenía su prioridad era suplir sus necesidades y si es que se puede más, todavía mejor, ¿no es cierto? Y que tal vez por poner eso en énfasis, como prioridad, se habían descuidado de lo otro. Entonces, por eso es que el Señor Jesús pone este ejemplo que es un extremo. Acuérdense que Lucas siempre pone extremos, ¿ya? No, no pone cosas cotidianas necesariamente. Siempre para enseñar, el Señor Jesús, incluso a través de Lucas, pone ejemplos, pero muy, muy extremos, muy límites, digamos, ¿no? O sea, porque esto, por ejemplo, no lo hace la gente. Ya, incluso hoy, por ejemplo, ustedes pueden ver las personas más ricas del mundo. No hay un rico, alguien que realmente sea rico, ¿no? Alguien que realmente sea rico no dice, ah, sí, ya tengo suficiente y me dedico a vivir. En realidad no. Los que son ricos aprendieron a hacer negocios, aprendieron bien o mal, pero aprendieron a hacerlo y siguen haciéndolo y quieren cada vez más y más y más y más y más. Entonces, por eso les decía, este ejemplo o esta parábola
es solamente con fines educativos, que muestra digamos, el absurdo de una persona que se dedicó a suplir sus bienes, a suplir sus necesidades materiales y pensó que eso era lo único que tenía que hacer en la vida. ¿Ya? Y que cuando lo logró, pensó que tenía ya solucionado toda su vida. ¿Ya? Es decir, fíjense, fíjense ustedes, a un absurdo, ya, a un absurdo, digamos, ya algo inexistente. Porque, como dice el proverbio, el ojo nunca se cansa de ver y el oído nunca se cansa de escuchar. Es decir, nunca va a haber alguien que diga, ah, sí, ya tengo 20 millones de dólares, basta. Nunca va a haber. No, nunca va a haber. Es más, si por ejemplo, incluso como por ejemplo, les cuento algo que suele pasar en el ámbito profesional en general, ¿no? Alguien, por ejemplo, llega a tener su casita y todo lo demás, y le dicen, ¿y cuándo la de la playa? No, ya tiene la de la playa y bueno, ¿y cuándo la de campo? Y cosas así, ¿no? O ya tiene un carro y bueno, pero este está muy chiquito. ¿Y cuándo el para la esposa? ¿No? Y para el guagua. Entonces, es un tema de que nunca en realidad la gente se sacia. Entonces, por eso es que este pasaje es muy ilustrador, porque muestra a una persona que se sacia, ¿ya? Alguien que dice, ya, basta, ya llené todo. Entonces, lo que quiere el Señor Jesús decir es, incluso en el supuesto en el que alguien llegara a decir, basta, con lo que tengo, basta, o sea, cumplí mi objetivo de enriquecerme, se va a dar cuenta ahí la persona que en realidad, o sea, eso sirve para darse cuenta que eso no es, o sea, eso no es el motor de vida, si se quiere, eso no es lo que a uno le impulsa. ¿Sí? Entonces, para eso, primero, como les quería decir, es bueno que lo saboreemos de diferente manera, porque a veces uno lo asume, ¿no? Uno lee la parábola y lo asume. A veces las parábolas son exageraciones, perdón, y esta justamente es una de esas. Esta parábola es una exageración, porque es algo que no va a pasar. Ningún rico en su vida ha dicho eso, ¿ya? Y si no, acuérdense ustedes, creo que esto suele pasar, mi papá alguna vez me enseñó, ¿no? Que cuando se estudia un poco de historia universal, ustedes se acuerdan de Alejandro Magno, del emperador griego de la época, ¿no? Que conquistó todo el mundo habitable y que cuentan, según creo que esto es una fábula y todo, pero me acuerdo que contaban que cuando llegó al último, casi por la India, por allá, le dijeron, señor, ¿no? Emperador, llegamos hasta aquí es todo lo que se puede conquistar. Él se sentó y lloró, porque dijo, ya no hay más. ¿Ya? Entonces, fíjense, o sea, lo que quiero decir es, este pasaje de aquí, de este hombre rico que se sacia, es una exageración, es algo que no va a pasar. Y con eso lo que quiere enseñar el Señor es que evidentemente, aun cuando una persona llegue a saciar todo eso, lo cual es insaciable, se van a dar cuenta todavía más que esa no es el objetivo de vida, ¿ya? Pero como les digo, esto sirve mucho en sociedades como las de la época y como la nuestra, en donde la mayoría de gente lucha mucho por suplir sus necesidades, porque esto el Señor Jesús no estaba diciendo a ricos, esta parábola el Señor no le estaba diciendo a Herodes, ahí en las cortes de, no, estaba diciendo a sus discípulos, y sus discípulos eran pobres. O sea, ningún discípulo era rico del Señor Jesús. Y todos los que le seguían era la gente del pueblo, digamos, ¿sí? No era gente ni clase media, digamos. Que era gente pobre. Aún los fariseos y todo lo demás no es que eran ricos, ¿ya? Era gente popular como nosotros, digamos, con más deudas que ingresos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿creen ustedes que hoy a nosotros, si el Señor Jesús viniera hoy a nosotros, en la realidad económica en la que estamos, y nos dicen, hermano, no se afane por ser riquezas, por hacer riquezas, sino concéntrase en el Señor, ¿creen ustedes que tiene un impacto real? Pues no, parece no tener, porque le diría, Señor, yo no aspiro a ser rico, yo aspiro a pagar mis deudas. Le diríamos algo así, ¿no les parece? O sea, hoy creo que incluso el mensaje, digamos, se desdibujaría un poco, porque les digo, si es que alguien viene a decirnos, oye, hermanos, ya paren de ser ricos, ya, no busquen la riqueza, la prosperidad tal, ¿no? Incluso si alguien dijera eso, la gran mayoría, estoy casi seguro que la gran mayoría de hermanos que escucharía esto diría, Señor, ese no es mi escenario es todo lo contrario. Yo estoy intentando no morirme de hambre, digamos así, ¿no? Yo estoy intentando llegar a fin de mes. Estoy intentando llegar a fin de mes, entonces como que esto no me cuadra mucho, no es mucho de mi realidad, no se apega mucho a lo mío.
Entonces, fíjense, justamente por eso se ve que es un ejemplo apenas y no era necesariamente un reproche a la gente, porque la gente, tal como nosotros hoy seguramente, no estaban pensando en hacerse ricos. E incluso, ya les digo hoy, incluso si nos podemos a pensar, incluso aquellos que hoy, tal vez por las influencias que tengan, lo que lean o escuchen en general, tengan esta idea de ser ricos, de ser prósperos y todo, es muy probable que tengan más egresos que ingresos. Entonces, esta idea de hacerse rico y todo el más, digamos, o que esta parábola sea como un reproche a la gente, de pronto y no va, ¿ya? Lo que parece ser es apenas una enseñanza, a partir de una exageración que muestra justamente eso. Supongan a alguien que logra saciarse, ¿ya? Que logra saciarse. Bueno, incluso en ese caso, resulta que por ahí no va, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? El asunto es justamente hallar el equilibrio. Ya hoy hablándonos así, digamos, hoy hablándonos, como les digo, si yo quisiera decirles esto, decirles, hermanos, cuidado con tener, de conservar a las riquezas, ¿no? Conservar a las riquezas, como suelen diciendo, al Dios Mamón o lo que sea y tal. Bueno, seguramente la gran mayoría de nosotros no estamos en eso. Y si seguramente estamos trabajando, de pronto nos desvelamos o alguna cosa, seguramente no es por hacernos ricos. Estoy bastante convencido de que no es por hacernos ricos, sino tal vez es por llegar a fin de mes. La gran mayoría, habrán otros escenarios, pero la gran mayoría en general del pueblo cristiano no es ese el caso. ¿Ya? Habrán muchos que tal vez sí les calce esto, ¿no? De que ya tienen lo suficiente y siguen y no paran y no paran y no paran, sería mucho más adecuado, pero a la gran generalidad de los hermanos posiblemente no nos llegue, no nos llegue esto, ¿ya? Entonces, pero ¿para qué sí sirve esta parábola? Es para poner el punto medio, para poner el punto sobre la I de qué es lo que debe hacer cualquier persona, independientemente de si es rica o pobre, ¿ya? Lo que significa es que, y lo que quiere decir es, vean, el desarrollo económico de la persona, ¿ya? Debe ser tan importante como el desarrollo espiritual de la persona. Eso es lo que quiere decir el Señor. Dicho de otra manera, así como la gente, el mundo, procura enriquecerse, esa misma hambre, esa misma prioridad deberíamos darle a nuestro crecimiento espiritual. Esa es la reflexión en el fondo. ¿Ya? Eso es la misma, esa es la reflexión en el fondo. Es decir, alguien que procure, ya teniendo, ya supliendo, porque digamos, el asunto es lo siguiente, ¿no? El asunto es lo siguiente. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo alguien que, por ejemplo, no tiene y que lucha para llegar a tener. No es lo mismo, es diferente a alguien que ya tiene y que lucha por tener más. No es lo mismo, si lo vemos. Ya le repito esto, no es lo mismo la situación de una persona que no tiene y lucha para tener, a la situación de una persona que ya tiene y lucha, se esfuerza, se desvela para tener más. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es el énfasis que pone una persona que ya tiene para, y que pone para tener más todavía, ese más o menos es el énfasis que deberíamos tener nosotros respecto de las cosas divinas, ¿ya? Esa hambre, esa ínfula, digamos, ese ímpetu, ¿ya? De ya tengo y quiero más. Explico, de ya lo suplí y no digo ya me basta, no. O sea, vamos por más. ¿Qué más se hace? ¿Ya? Y esto, como les digo, cambia mucho la perspectiva porque ahí pone justamente, creo, el equilibrio en las cosas. ¿Por qué? Porque, como les decía, una persona, y esto como les decía, no invita a las personas a decir, bueno, entonces lo que importa es lo espiritual, entonces no importa si me muero de hambre. No, lo que lleva a las personas es encontrar el debido equilibrio entre suplir las necesidades materiales como corresponde, ¿cierto? Porque si no comemos nos morimos, ¿no es cierto? A suplir eso, pero así también como aquella persona que ya teniendo lucha por tener más, ¿no es cierto? Así debemos también no descuidar el otro lado, ¿ya?
Ese es básicamente el asunto. Pero, como les decía, quería como un poco más refinar un poco cómo normalmente se entiende esta parábola, ¿ya? Especialmente, como les digo, porque a veces se lo suele, o es posible que se distorsione, ¿no? Ya les digo, a veces lo que se suele decir es, entonces olvídese de lo material y usted solamente dedíquese a lo espiritual. Y no va por ese lado. El asunto es, como diría el Señor Jesús y lo dijo más arriba, no, es importante hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, es importante que nosotros sepamos que una prioridad es suplir las necesidades y si se puede tener un poco más, enhorabuena, pero con el mismo ímpetu que una persona que ya tiene busca más, con ese mismo ímpetu es necesario que pongamos, que tengamos para buscar las cosas del Señor, para buscar riquezas respecto a Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto de ser riqueza respecto a Dios? Entiéndase, buscar su palabra, instruirnos, lo que estamos haciendo ahora, reunirnos, tener una concepción más, digamos, más madura de la realidad, más bíblica, ayudar al prójimo, ser un buen papá, ser una buena mamá, ser un buen hijo, ser un buen empleado, etcétera. En esas cosas se va uno enriqueciendo y va teniendo más capital. De hecho, por ejemplo, ahora hay una cuestión muy interesante que alguna vez hablábamos con unos compañeros del trabajo y les cuento, ¿no? Ahora, por ejemplo, al menos en el medio en el que yo me desarrollo, es muy raro decir, por ejemplo, alguien que es bonito o alguien que es feo o fea, ¿no? O sea, no, lo que a veces se suele decir es, he encontrado un término, ¿no? Que es el siguiente y es el tema de cuánto capital estético tienes. Ya, como que si tuviéramos algo como para gastar, ¿no? Un capital estético. Entonces decían, fulanito de tal tiene un poco capital estético, por no decirle feito, ¿no? O tal mujer, tal señora, tal chica tiene un gran capital estético, porque es muy guapa, es muy, no sé. Entonces, bueno, resulta que en ese sentido podemos hablar también de capital espiritual, ¿no? Un capital divino. O sea, ¿cuánto capital tenemos? Entiéndase, cuánto conocimiento de la palabra, cuánta sabiduría, cuánto nivel de consejo, cuánto nivel de templanza, cuánto nivel de fe, si ustedes quieren, de amor, de los frutos, etcétera. Entonces, eso es como que uno puede decir, "No, este hermano tiene gran capital, gran capital divino, ¿no? O este hermano, bueno, está construyéndolo, está ahorrando, está invirtiendo, está aprendiendo, algo así. A eso es a lo que se refiere, ¿no? A tener un capital, o sea, tener algo con lo que uno puede manejarse, digamos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere con ser rico respecto a Dios. Y no necesariamente, ojo, también es que decir, ser rico con respecto a Dios no solamente se refiere como a veces se suele decir así sin más, ¿no? Si no, es que hermano, estamos haciendo tesoros en el cielo, como diciendo, ya cuando entremos al cielo, allá Dios nos dará diamantes, collares, oro y todo lo demás. Que no, necesariamente, porque es que allá todos vamos a tener el mismo valor. O sea, allá todo es de oro, allá todo es de lujo. Entonces, en un mundo que es de lujo, una perla más, una perla menos no representa. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa esto de, como ya lo vamos a hacer más, lo vamos a ver más abajo, hacer tesoros? Es justamente esto, incrementar el capital espiritual, incrementar el capital divino. A eso se refiere. Es decir, incrementar el capital de sabiduría, de fe, de amor, de paciencia, de dominio propio, etcétera. Eso es ser rico respecto a Dios. Así como como alguien, como les digo, que ya tiene sus millones en el banco y todavía sigue luchando por tener más, bueno, con ese mismo ímpetu, si ya soy paciente, luche, esfuércese, ore, ejercítese para ser más paciente, para ser más amoroso, para ser más tierno, para ser más comprensivo, para ser más, ¿cómo se dice ahora? Para ser más empático, para ser más misericordioso, para ser más firme, para ser más en lo que quepa, ¿no? Para ser más justo, etcétera. Bueno, así, eso, para estudiar más la palabra, para congregarse más, qué sé yo, así. Entonces, el énfasis está acá en la intencionalidad, digamos, en el ímpetu que alguien pone, ¿no? Eso básicamente. Entonces, fíjense que cuando dice el Señor, así es el que hace para sí tesoro y no es rico respecto a Dios, quiere decir es un ímpetu, una intención, como dicen, ¿no? Una energía, digamos así, una dedicación, un compromiso
mal orientado es esto. O sea, si es que yo pongo toda mi dedicación, como suelen decir ahora, ¿no? Si yo 24/7 y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Hasta alcanzar mi meta, alcanzar no sé qué. Bueno, si es que uno piensa así, con esa intensidad, pero solo para unas cosas inmateriales, bueno, está desenfocado. Lo que tiene que hacer es que con ese mismo ímpetu buscar, no dejar de buscar lo otro, que puede ser necesario, especialmente porque estamos en una sociedad en la que no todos tenemos, pero con ese mismo ímpetu busque el capital espiritual, busque ser rico respecto a Dios. Ya les digo, y no es el tema de, bueno, voy a dar limosna, una ayuda económica a alguien que sé que no me puede devolver, pero como el que da al pobre a Dios presta, entonces bueno, ya Dios me pagará. Y Dios me pagará y nunca Dios y nunca Dios es deudor de nadie, entonces Dios te va a dar como préstamo. Entonces, si tú prestaste $10, te va a dar 15. O sea, no funciona así. El tema es que, por ejemplo, si es que uno aprende a dar limosna, uno aprende, como ponen aquí, ¿no? Uno aprende a dar una ayuda económica, hablando ahora, pues lo que está aprendiendo es a ser desprendido, a ver las prioridades, a ver que si estoy en capacidad de desprenderme de algo para ayudar a otros sin afectarme a mí mismo, por ejemplo. Es una forma muy madura de ver la ayuda, ¿ya? O sea, de ayudar realmente, o sea, ayudar a otro sin desayudarme a mí. Eso básicamente, ¿no? Entonces, fíjense, y esa es una forma de aumentar el capital espiritual y el capital divino, ¿no? Exacto, o sea, ser rico respecto a Dios. Eso. Eso, fíjense, entonces, esto es muy interesante por cómo el Señor lo plantea en la época, ya les digo. Entonces, eso. Luego, fíjense que pone también, afina mucho esta idea del afán, ¿ya? Del afán. Y este pasaje, como lo digo, es bastante conocido entre nosotros. No se afanen por su vida, miren las aves, miren las plantas, ¿acaso ustedes no valen más que eso? Y tal, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el asunto? El asunto es, y el afán en realidad, hay que entenderlo desde una perspectiva no tan abstracta, ¿no? Porque a veces cuando uno se le dice, pero hermano, no se afane. En realidad puede ser muchas cosas y hay que tomarlo con mucha seriedad el tema del afán. Porque uno, ¿por qué se afana? Se puede afanar por muchas razones. Digamos, por muchas razones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, mi papá igual me contaba alguna vez que en alguna guerra, no me acuerdo de punta y si me haces acuerdo, en alguna guerra ya rescataron a unos niños, ¿no? Y no habían comido en mucho tiempo, ¿no? Y ya rescatados les decían a los niños, tranquilos, mañana van a tener comida. Y ellos no entendían eso porque es que ellos toda su vida carecieron de comida. Entonces, cuando ya los rescataron, los niños no dormían porque decían, ¿y yo cómo sé que mañana tengo? No, es que sí tenemos. Es que no, y ellos no entendían el mañana tengo. Entonces, la forma que encontraron ahí era darles un pan y que duerman abrazados al pan. Y ahí ellos supieron que mañana tenían, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, pero por ejemplo, eso analizándole, por ejemplo, se puede ver un afán. ¿Ya? Es un afán por tener que comer. Pero fíjense que es un afán muy justificado a partir de un trauma. Entonces, a veces, y ya les digo, y a veces nosotros somos, o a veces el cristiano se vuelve muy ligero en el tema de los afanes. Entonces, como uno tal vez no tiene el mismo trasfondo que la otra persona, pues uno a veces es muy ligero, a veces peca, uno muchas veces ha pecado, ¿no? De decir, pero no te afanes, pero te preocupas por cuestiones, ¿no? Entonces, no, lo importante es ver primero, antes de nada, ver la realidad de la otra persona. El Señor Jesús aquí lo dijo así, de una manera muy rápida, digamos, como dicen a veces los colombianos, muy fresca, ¿no? Digamos así, muy genérica, muy general, porque estaba enseñando. Pero ya para nosotros hoy hay que tomarlo con mucho más cuidado, con mucho más especificidad, porque si no se toma con especificidad, se puede caer en un error y puede terminar uno dañando más que ayudando. Entonces, lo que uno tiene que hacer primero es identificar el afán. Entonces, supongamos que alguien tiene un afán por comida, ¿ya? O como, ¿qué les digo? Por, qué sé yo. Eh, Pongan cualquier afán, el de aquí, ¿no? ¿Por qué comerán? Ya, es que mañana, ¿por qué comerán? Supongamos que hoy hay una persona que diga realmente digo, típico afán ahora, por ejemplo, le votan a alguien del trabajo. Caso muy común ya ahora, ¿no es cierto? Le votan a alguien del trabajo y dice, ¿y ahora qué hago?
Entonces, yo mal haría ahí a decirle, eso no se afane, se afane, hermano, vea, aquí clarito dice, ¿cuánto más no vale usted que las aves? No se afane, no se preocupe. Evidentemente no, evidentemente no, ¿ya? Entonces, hay afanes y afanes, quiero decir, ¿ya? Los que aquí se refiere principalmente son aquellos afanes injustificados, si se quiere, porque hay afanes y afanes, como les digo, ¿no? Ya hay preocupaciones y preocupaciones. Lo que aquí se refiere son aquellas preocupaciones desbordadas, aquellas preocupaciones, aquellos afanes injustificados, aquellos, que les repito, ¿no? Aquellas preocupaciones injustificadas, ¿de acuerdo? Y que aún con eso, fíjense ustedes, a veces uno piensa que, claro, como aquí la enseñanza son apenas que 10 versículos, entonces, o sea, es algo muy chiquito y muy concreto. A veces uno piensa que es decirle, pero hermano, lee aquí clarito, está en Lucas 22, ahí está la cura para la ansiedad. Incluso algunos ponen así en algunas Biblias, ¿se acuerdan? Que ponen la cura para la ansiedad o la cura para el afán y le mandan a leer este pasaje, ¿no? Bueno, resulta que leer este pasaje puede ayudar, pero no es del todo. No es del todo porque hay que ver muchas cosas más. Exactamente. La enseñanza es confiar en la provisión y no vivir preocupados en el futuro. Pero digamos, pero esa enseñanza, digamos, viene de comprender la realidad de la persona. O sea, sin la realidad, sin comprender la realidad de la persona, uno puede decirle una joya, puede decirle una revelación que la persona no lo va a entender. Es como el niño que les decía, o sea, el niño que le va a decir, sí, tranquilo, aquí está la despensa, pero es que él necesita tener el pan. O sea, necesita tener algo más concreto para que él le ayude. ¿Ya? Y como les digo, a veces estos afanes, ¿ya? Son cuestiones psicológicas. Muy por lo general son cuestiones psicológicas que por lo general vienen de temas de infancia. O sea, por ejemplo, viene de un papá ausente, de una mamá ausente, de algún trauma, algún accidente, alguna cosa, que es lo que hace que la persona tenga ese afán y lo refleja de adulto, ¿ya? Que sea muy nerviosa, sea muy iracunda, lo que sea, ¿ya? Viene a veces desde la infancia. Y eso, por ejemplo, es algo que ya no se soluciona diciéndole, pero Dios cuida de usted", ¿no? Es evidente que la persona sabe que Dios cuida de ellos, pero es que hay algo, especialmente en la mente, que les bloquea y que no les permite ver eso, que no les permite verlo como nosotros lo vemos, o como cualquier otra persona lo vería, ¿no? Entonces, fíjense, es como, ¿qué les digo? Es como, ¿se acuerdan? Y esto lo hemos pasado todos. ¿Se acuerdan cuando alguna vez en el colegio, de pronto en la universidad, tuvimos que ya dar los exámenes finales? ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa emoción? ¿Se acuerdan ese tema? O sea, cómo uno estaba, cómo lo vivieron. Porque así facilito, facilito no es. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero, por ejemplo, unos lo pasan de una manera más relajada que otros. Pero aquellas personas que, por ejemplo, se preocupan mucho, no le voy a decir, ya despreocúpate, hermano, confía en el Señor, ora. Alguna cosa así, no. No. Lo que le voy a decir es, por ejemplo, si fuera cristiano, le diría, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estás preocupado? Bueno, puede estar preocupado porque de ese examen final depende su futuro. Porque no, porque su familia ha invertido mucho en esa carrera, me invento, ¿ya? O porque le ha costado mucho, no ha tenido tiempo para prepararse y con lo poco, con el tiempo poco, con el poco tiempo que dispuso, logró hacer algo y tal vez teme de que no sea suficiente. O porque le tocó unos profesores que son irracionales y que no son justos, por ejemplo. ¿Me explico? Fíjense que todos esos detalles se solucionan y se ven más y uno entiende la causa del afán. Y uno puede entonces ayudar de manera más efectiva. ¿Ya? Y la base es depender del Señor. Claro, la base es depender del Señor. Pero eso, digamos, hay que siempre tratar de traducirlo a una cuestión mucho más puntual de acuerdo a la realidad que se esté viendo. Porque de otra manera uno puede caer en decir algo que sea cierto, ¿no? Algo que sea cierto, pero que sea insuficiente para el caso. Y lo que siempre hay que procurar es ser lo más precisos posibles, lo más, eh, ¿qué les digo? Lo más, sí, lo más cercanos al asunto, ¿sí? Entonces, ya les digo, si es que alguien, por ejemplo, está preocupado porque le botaron del trabajo, ¿ya? Y está genuinamente preocupado, ¿ya? Genuinamente preocupado.
Hoy, por ejemplo, y ya les digo, y estas cosas son un poco, digamos, complicadas porque, por ejemplo, hoy hay muchos estudios, por ejemplo, que hoy han dicho, y para que sepamos así, como hay alguien que, hay un filósofo judío, de hecho, se llama eh, Yuval Noah Harari. Este señor escribió un libro hace unos cuantos años, antes de la pandemia incluso, y decía lo siguiente, objetivizaba las cosas, decía, vean, las preocupaciones de la gente, una de las grandes preocupaciones de la gente, de la humanidad en general, es morirse de hambre, es realmente no tener que comer, ¿ya? Es realmente no tener que comer. Pero si somos muy objetivos y vamos a los datos, las estadísticas y todo, hoy más gente se muere por obeso que por inanición. Más gente se muere por diabetes que por realmente no morir, no comer un mes. Entonces decía lo siguiente, ¿no? Es muy poco probable hoy, siglo XXI, que una persona muera de hambre. Es muy poco probable. O sea, hay casos, sí, sí, hay casos, pero en la gran mayoría de gente, en realidad los problemas son otros. Es muy posible, es más probable que la persona no muera de hambre. Y digamos así, en la gran estadística de todo lo que se ha hecho y que hace este hombre, pues demuestra eso y dice, vean, objetivamente hablando, muy poco probable que una persona hoy se muera de hambre. Entonces, ¿y esto por qué les digo? ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga una vida plena, digamos, pero morirse de hambre no se va a morir de hambre. A eso es a lo que voy. Puede sonar un poco crudo, pero digamos, es la forma como se objetiviza la cosa, ¿no? Entonces, digamos, una persona que hoy, por ejemplo, se queda sin trabajo, seguramente, hablando así en términos muy crudos, ¿no? Muy crudos, seguramente pasará difícil, pero es casi seguro que no se morirá de hambre. O sea, de hambre no se va a morir. Posiblemente merme mucho su calidad de vida, pero de hambre es muy probable que que no se muera de hambre, ¿ya? Entonces, ¿para qué les quería contar esto? ¿Para qué les quería contar esto? Por lo siguiente, a la final estos afanes, especialmente estos de cubrir las necesidades básicas de una persona, a veces no tienen sentido. O sea, no tienen objetivamente sentido. Es decir, preocuparme de que y asumir una carga enorme de que me voy a morir de hambre, voy a morir de frío, ¿ya? ¿Qué es lo que dice, ¿no? Por el cuerpo, ¿qué vestirán? Que no, aquí no está hablando de moda ni de lujo, sino de realmente no tengo que cubrirme y de noche hace frío y si no estoy tapado me muero, ¿ya? O sea, de ese tipo de afanes que son de vida o muerte, que decía, ¿no es cierto? En el fondo, muy en el fondo, no tienen mucho sustento, ¿ya? Incluso hoy, ya les digo, hoy muchas personas, es más, las mayores causas de muerte de las personas a veces son por obesidad o diabetes antes que por inanición, por hambre, ¿ya? O justamente esas son las causas de muerte, digamos, a veces son incluso más suicidios que gente que se muere por hipotermia, ¿ya? Por pasar la noche desnudo, ¿ya? Entonces, fíjense, entonces, lo que quiero decir es, la forma en cómo finalmente enfrentar los afanes es tratando de que la persona objetivice la cosa, porque los afanes son un montón de voces, digamos así, un montón de voces, un montón de información que nos lleva a la mente y que nos hace mucho ruido, ¿ya? Nos hace mucho ruido. No sé si ustedes han estado, especialmente de pronto, cuando de pronto han estado manejando o han visto a alguien que ha estado manejando, ¿no? Y está con y esto es algo que hacemos mucho los hombres, daránse cuenta. Los hombres, cuando estamos manejando y ya vamos a parquearnos, y si vamos con música, cuando vamos a parquearnos, ¿qué hacemos? Le bajamos al volumen. No sé si lo han visto, ¿no? Le bajamos al volumen a las personas cuando van manejando, especialmente los hombres. Por alguna razón, bajamos del volumen para ver mejor. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, esto tiene una explicación, digamos, del cerebro, ¿no? Y es que el asunto es que cuando hay ruido en el ambiente, uno no se concentra. Y resulta que los afanes son ese ruido. Es un tema de te vas a morir, no vas a comer, te vas a... Entonces hay un montón de ruido que uno no tiene chance de concentrarse. Pero esto, como les digo, les comento así para que nosotros estemos en capacidad de comprender lo que está viviendo la otra persona. Porque para nosotros es una persona, tal vez sí, triste, acongojada, preocupada, no sé, pero no está viendo cómo está pasando todo en su cabeza.
En su cabeza están pasando un montón de cosas, en su mente están aquí las ideas, está la preocupación, y mi mamá, y mi hijo, y mi perro, y el arriendo, y la deuda, y un montón de cosas. Y ustedes creen que a eso, que eso se soluciona diciéndole, pero hermano, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. No, evidentemente no se soluciona así. Se soluciona a veces apoyándole, si es que hay chance de darle una ofrenda, si es que orando, vea, páseme su currículum y yo me encargo de un poco de distribuirlo entre los hermanos que se pueda, entre la gente que se pueda, si usted qué sabe hacer, explico, o sea, cálmese, tranquilo, a ver, aquí, ¿qué se preocupa ahorita por la comida? Le podemos dar una canasta de amor, alguna cosa, no sé, me explico. Pero hay otras formas de verlo, más allá de decirle, vea, lea Lucas 13:22. Ya, eso es lo que quiero decir. Lo que importaba ahora es que podamos ver cómo es que funciona un poco el tema de los afanes en la mente. Y los afanes en la mente funcionan como un boom, así un boom de ruido que hace que la persona no sepa qué hacer, no sepa qué escuchar, no sabe qué hacer, y está así, todo el tiempo acongojado y aquí así. Por eso es que incluso vienen esas cosas acompañadas de dolores de cabeza y todo. Entonces, el asunto es, cálmese, tranquilo, aprenda también, enséñele, en ese momento hay que aprender a orar, y sobre todo, una buena forma de hacerlo, porque a veces uno, en esas situaciones, yo he aprendido esto, y es que a veces cuando uno está con esas preocupaciones, con esas voces aquí en el interior, ¿no? Te vas a quedar sin trabajo, te vas a morir de hambre, ¿no? Un montón de cosas. Cuando uno está con ese montón de cosas, a veces la solución que uno quisiera es que Dios ponga así y ¡puf! Silencio. Y a veces pasa y a veces no pasa. Y la mayoría de veces no pasa. ¿Cuál es una buena forma de procesarlo? Es de dejar que fluya. Porque la imagen, digamos, de esto, de estas preocupaciones, de estas voces, es la de una olla de presión. ¿Cuál es la única forma de poder destapar una olla de presión? Que está así ya pitando y está súper caliente y todo. Bueno, no, a nadie se le va a ocurrir meterle a la refrigeradora de golpe o abrirle siquiera, ¿no? La única forma de destapar una olla de presión que está así ya pitando y todo y está así sonando es abrir la válvula y dejar que vaya fluyendo poco a poco el vapor. Y una vez que ya no queda vapor, ahí uno puede abrir la olla y ver qué hay adentro y todo demás, ver si es que se nos quemó o no. ¿De acuerdo? Entonces, algo así más o menos es la mente. Cuando una persona está con un afán, ¿ya? Cuando una persona está con un afán, hagan cuenta que es una olla de presión. Está así, boom, y cualquier rato explota. Entonces, la cuestión es no decirle, vea, no haga caso. No, todo lo contrario. A veces la solución es decirle, a ver, fluya. ¿Qué tiene? Cuente, suelte. Es que me botaron y tal, 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 tal. Haga cuenta que ahí usted lo que hizo fue destapar la valvulita de la olla y comenzó ahí. Y mientras más tiempo le tenga arriba, más ligero se va a salir. Y cuando una vez que salga la presión, ahí usted está en capacidad de decir, ahora sí, hermano, puede fluir un poco más. ¿Ya? Entonces, lo que les quería decir es, cuando uno esté con afán, porque eso nos va a pasar en cualquier momento a todos, a cualquiera de nosotros, nos pasa, el asunto tampoco está en cohibirse, ¿no? En cerrarse, ¿no? Eso aumenta mucho más la presión. Lo que sí corresponde, lo que sí corresponde es aprender a destapar la olla, si se quiere. Aprender a destapar la olla, aprender a que vaya, a que fluya la cosa. A que si tengo ideas, tengo un montón de cosas aquí, así que me atormentan, que me tienen así, la solución no va a ser que venga un ángel y, oh Dios, me diga, paz. No, no va a pasar eso. Posiblemente lo que tenga que hacer es dejar que fluya, hacerme cargo de esas cosas y dejar que fluya y procesarlas. Procesarlas, sea conversando, sea de pronto a veces hace falta recurrir a alguien que sepa más de estas cosas o simplemente conversar con alguien, con la pareja, con los hijos, alguien de confianza, un amigo, etcétera. Pero es soltar todo eso. Una vez que uno suelta todo eso, entonces puede conversar y ahí sí está en mayor capacidad de decir, es cierto, debo depender de Dios. Pero con todo ese ruido ahí, no lo va a lograr. Una vez que ha sacado toda esa presión de la olla, ahí recién usted puede decirle, ahora sí leamos Lucas, ahora sí veamos que el Señor está. Honestamente no sé cómo te va a bendecir el Señor, pero tú confía y ya verás.
Da el primer paso y ya verás, ¿ya? Y demos el paso, y demos el paso, ¿ya? Demos el paso, da el paso, vamos a estar orando por ti, te visitamos, estamos pendientes, etcétera, ¿ya? Eso es lo que debería ser. Por eso es que, fíjense, la conclusión es la que ya nos puso nuestro hermano Estordo y que también está abajo, ¿no? Es todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Ahora, esto ha de entenderse o hay que entenderlo mejor en el contexto de lo que venimos hablando. Hagan cuenta que nosotros, y es cierto, nosotros podemos poner atención o dedicarnos por lo general a una sola cosa a la vez. Y nosotros, por lo general, en los trabajos, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy ocupado, qué sé yo, del área de ventas, ya me invento, del área de ventas, de atención al público, quiero decir, no estoy preocupado del área de recepción de mercancía. ¿Me explico? O no estoy encargado de gerencia, o no estoy ocupado. O sea, si estoy acá y no estoy en los otros lados. Bueno, lo que Dios quiere decir con esto es, ustedes preocúpense de lo que realmente necesita su atención. Hay otras cosas que no necesita su atención porque Dios tiene cuidado de eso, ¿ya? Y el problema también con la ansiedad, con el afán, es que uno vuelve al esquema de que uno tiene que controlar todas las cosas de la vida. Y no es así, no necesariamente es así, ¿ya? Y de hecho, justamente ha habido muchas, ahora justamente que estamos en este tema de la crianza, somos padres primerizos y todo lo demás, nos ha tocado ver justamente mucho de eso en nuestra misma experiencia. ¿Por qué les cuento? Porque a veces uno quisiera que el niño duerma más, por ejemplo, o que el niño ya camine, o que el niño ya hable, o que el niño, no sé, coma más, o que el niño, no sé, bueno, hay cosas que yo no controlo, hay cosas que yo no controlo, de lo que a mí dependa yo hago, pero hay otras cosas que yo no controlo. Ya, y por más que yo me afane y yo me preocupe, el niño no va a crecer 1 metro ahorita, no, no lo va a hacer. ¿Ya? Eso no significa que me tengo que despreocupar, no. Tengo que ser responsable y todo, pero no tengo que preocuparme de algo que no me corresponde, ¿ya? Entonces es básicamente, al final ya de todo, darse cuenta de que en nuestras vidas hay cosas que nosotros no manejamos, o más bien dicho, no deberíamos manejar, ¿ya? O no deberíamos estar preocupados de que funcione, si se quiere, ¿ya? Es más o menos, por ejemplo, como cuando uno va en bus, por ejemplo, cuando uno se sube en un bus, ya uno se sube al bus y la única preocupación de uno, ¿cuál es? Tener el pasaje, ¿no es cierto? Tener la cantidad del pasaje y ojalá hay un asiento, ya si es un bus aquí urbano, ¿no? Entonces uno se va al bus y la única preocupación que uno tiene es pagar el pasaje. Y uno entra en problemas cuando a veces no tiene para el pasaje, ¿no? Ya tiene un billete muy grande, lo que sea, o no tiene. Ya, pero la única preocupación de uno es que haya para el pasaje. Pero una vez pagado el pasaje, ¿acaso de alguno de nosotros cuando se ha subido al bus se está preocupando porque el carro tenga gasolina? ¿O se está preocupando porque el carro estará con mantenimiento o porque ya hay que cambiarle de aceite o porque hay que matricular el carro y eso cuesta o porque ya toca cambiar de llantas? ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿O no? ¿O sí? ¿No? Cuando uno se sube al bus, uno paga el pasaje y se acabó. ¿Ya? Es más, por ejemplo, hagan cuenta cuando uno a veces se va en bus, por ejemplo, o si es que tienen chance de ir en avión, por ejemplo, ¿no? Eh, Uno paga el bus, por ejemplo, uno se va a Guayaquil, a otra ciudad, un viaje largo, cuenten, ¿no? Uno paga el pasaje y uno incluso hasta se duerme. Uno no está preocupado del tema de, y ahora, y el chofer habrá dormido. Y ahora el chofer estará cómodo, tendrá sed, habrá comido el chofer. No le importa eso. Explico. Y es más, le verían mal a uno si uno se dice, vea, señor chofer, comió. Vea, señor chofer, ¿cuándo le toca el cambio de aceite? Vea, señor chofer, si le funcionan bien los frenos. No, nadie se preocupa de eso. Pues bueno, algo así se ve cuando uno intenta tomar control de estas cosas, de las cuales
Dios dice, no hace falta y yo estoy manejando. Usted solo paga el pasaje, haga lo que a usted le corresponda y yo hago lo demás. Es eso. Pero el ejemplo creo que del bus es muy bueno. Entonces, cada vez que usted tenga un boom de ansiedad, ¿por qué no váyase al rol? Así que pague 25, bueno, ahora 35 centavos, o si es que paga 17, pague el pasaje y vaya. Y verá de cuánto usted no se preocupa y está avanzando. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Es eso. Por ejemplo, yo ahora, pero es diferente, por ejemplo, y esto les cuento. Yo lo viví y lo he vivido muchas veces ahora, porque ahora que ya soy papá, y ahora que en algún momento ha tocado salir de la ciudad y todo lo demás con el niño, especialmente con el Noah, claro, yo le subo al carro, le subimos al carro, le ponemos en el asientito y el guambra se duerme. Y yo me acuerdo y yo digo, este niño confía tanto, o sea, y se despreocupa tanto de todo, que a veces nos ha tocado viajar de noche, en lluvia, en cosas así un poco complicadas, y digo, claro, y yo me acordaba, a su vez, cuando yo era ese niño, y mi papá le tocaba esas circunstancias, y ahí aprendí justamente el tema, o sea, cuando uno va de pasajero, despreocúpese, o sea, a usted no le corresponde estar viendo si es que hay huecos o no, te duermas, ¿sí? Pero otra cosa diferente es si es que usted ya le toca ser chofer. ¿Ya? Entonces, si es que a usted le toca ser chofer, ahí sí preocúpese si es que están bien las llantas, si es que están bien el carro, si es que hay frenos, Lara, si es que hay gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es que usted es apenas pasajero, usted confíe, ¿ya? Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo. Entonces, cuando a nosotros, o sea, dicho de otra manera, la cura para la ansiedad es saber de qué soy responsable, de qué realmente soy responsable y hasta qué punto soy responsable y en dónde realmente tiene que estar mi atención. ¿Ya? E incluso poniendo así el ejemplo, supongamos que me toque ser chofer de bus interprovincial, ¿ya? Mi preocupación es que tenga gasolina, que estén todos los pasajeros, que se hayan puesto el cinturón, que esté bien comido, que esté bien dormido, que esté bien mantenido el carro y vamos. Pero el chofer no se está preocupando si es que la empresa que hizo la vía habrá puesto bien los cimientos, si es que habrán puesto bien la gravilla sobre el asfalto, qué asfalto habrán puesto. ¿Me explico? No se está preocupando de eso. El chofer del interprovincial confía en que hicieron un buen trabajo y ya está. ¿Me explico? ¿Ya? No está preocupado de ese tipo de cosas. No está preocupado de si, ya les digo, de si, híjole, habrán puesto un buen hormigón en el armado, habrán hecho bien las bases de todo esto, Dios mío. ¿Y ahora qué será? No, su responsabilidad es otra. ¿Me explico? Así. Entonces, esa es la cuestión. O sea, la cura para la ansiedad, si se quiere, es, en el fondo, es preocuparse de lo que a uno le corresponde y saber hasta qué punto tengo que ser responsable. El problema de la ansiedad y todo eso es cuando uno se preocupa más allá de lo que genuinamente me toca, ¿ya? Y esto, por ejemplo, lo hemos visto mucho en casos como el siguiente, que el hijo se casa, ¿no? Y se va a vivir, lo que sea, y la mamá se queda preocupada de que cómo le estará yendo a mi hijito y ahora se habrá comido, no habrá comido, tendrá ropita, no tendrá ropita y no sé qué. Entonces se afana y se preocupa y todo lo demás, y uno dice, vea, señora, hace rato que su hijo salió de su responsabilidad. Usted cumplió hasta donde su hijo estuvo bajo su techo. De aquí en adelante ya corre por cuenta de otra persona. Usted podrá aconsejar y todo, pero no es su responsabilidad. Si lo vemos, es un ejemplo bastante cotidiano que lo vemos en muchos lados. Entonces, el asunto es, como les digo, finalmente, la cura para para la ansiedad es, después de desfogar un poco la presión que puede estar haciendo ruido y todo lo demás, que no permite que conectemos, es este, ver hasta qué punto soy responsable de la cosa. Si no soy responsable, no soy responsable y no voy a poder hacer nada. En otras palabras, suelte. ¿Qué hace ahí? Suelte, deje que fluya. Si es que puede hacer, haga. Si es que puede hacer algo, hágalo. Pero si no puede, no puede. Y ya, confíe, confíe. Y es más, es decir, si es que yo ya, por ejemplo, hablando así, digamos, en términos, por ejemplo, de alguien que se haya quedado sin trabajo.
Por ejemplo, no le puedo yo decir, no, hermano, confíe, ya le han de llamar. No, al contrario. ¿Cuál es su responsabilidad? Haga su currículum, ¿no? Haga un buen currículum, ponga bien las cosas como corresponda, véndase bien, póngase guapo y comience a tocar puertas. Vea, hermano, sé hacer esto, vea, ayúdenme a orar y a difundir mi currículum. Pueden necesitar mi profesión en cualquier otro lado, vea, ¿ya? Pero esa es mi responsabilidad. Ahora, más allá de eso ya no me corresponde. ¿Me explico? Y una vez que uno ha cubierto la responsabilidad, ahí es cuando Dios obra, mayormente. ¿Sí? Es decir, a una persona que seguramente esté muy afectada porque no tiene trabajo, no le va a quedar más eh, que ver qué tiene que hacer, qué le corresponde. ¿Qué le corresponde? Que corresponde es buscar, buscar, tocar puertas, etcétera, ver qué se hace. Eso es lo que le toca, pero no puede ir más allá. Y en las medidas y cuando se va más allá, ahí es cuando se sufre, ¿ya? Ya les digo, otro ejemplo, por ejemplo, otra cosa que también suele pasar, esto lo he visto bastante en algunas mamás de familia, ¿no? Por ejemplo, se afanan porque el niño tenga buenas notas, porque la niña tenga buenas notas, ¿no? Y la mamá está preocupadísima, pero pues estudia, bueno, un 10 un 20 no aseguran mayor cosa, digamos, en realidad. O sea, que el niño saque 10 en matemáticas y 10 en todo no significa que eso esté bien, ¿ya? No. O sea, usted como madre, hágale que estudie, que sea un niño responsable, pero no se afane porque tenga 10 en todo. O sea, ¿me explico? ¿No? Que sea un niño responsable, que sea un buen ciudadano, que sea bien y tal, que cumpla con cabalidad sus cosas, que haga bien, que haga estético, que haga limpio, a tiempo y todo lo demás. Pero el tema de que, ¿y por qué te sacaste 9? ¿O por qué te sacaste 8? ¿No? ¿O por qué te sacaste 7? Uy, no. Pues por el estilo, eso no. Evidentemente no. ¿Me explico? Entonces, fíjense, el tema es hasta dónde me corresponde. Ese es el tema en el fondo de la ansiedad. Entonces, hablando ahí en términos de lo nuestro, por ejemplo, de si como o no como, es interesante porque para el mundo están a su criterio. Es decir, si es que ellos no trabajan, no comen. Si es que ellos no hacen algo, no comen. Con nosotros Dios tiene un cuidado especial, que fíjense, que dice, y el Señor nos garantiza que al menos comida y abrigo, y en este caso hasta vestido, no nos ha de faltar. Así que de esa cuestión, del mínimo, como diríamos ahora, no de un mínimo vital, despreocúpese, ¿ya? O sea, de ese mínimo vital. Pero eso no significa que usted no ha de preocuparse por tener de hacer lo que le corresponde dentro de cada cosa, ¿ya? De capacitarse. Por ejemplo, si está en un trabajo, capacítese. ¿Por qué no? Capacítese, estudie, esté al tanto de algunas cosas, etcétera, porque de otra manera puede terminar, digamos, puede terminar en desventaja al tiempo, ¿ya? Especialmente si es que ahora, digamos, buscamos un trabajo o tener un perfil, incluso ya les digo, que no hay que dejar de ver esto, ¿no? Un perfil más o menos competitivo. ¿Ya? Entonces, si es que está trabajando, no deje de capacitarse, no deje dentro de lo posible, ¿no? De capacitarse, de ver otras cosas, de incluso como se recomienda ahora, por ejemplo, incluso si es que uno llega a tener una profesión o algo así, ¿no? Un máster, lo que sea, incluso no se cierre a eso, vea si es que puede aprender a hacer algo, si es que puede aprender a cocinar, si es que puede aprender a vender ropa, a vender alguna otra cosa, porque a veces eso es lo que surge, eso es a lo que finalmente termina sirviendo, digamos. ¿No? Si es que sabe hacer música, si es que sabe pintar y todo lo demás. Por ejemplo, ahora me había salido en el Instagram, me salió un señor pintor aquí en Quito, ¿ya? Y se llama el abuelo pintor, ¿ya? ¿Y qué decía él? Él decía, entre sus historias y todo, él decía, yo siempre quise ser pintor, pero por las circunstancias nunca pude ser pintor, porque en mi época un pintor se moría de hambre. Entonces, ¿qué me tocó? Decía él, estudiar una carrera formal, trabajar, todo lo demás. Y una vez que tuve cubierto todas las cosas y mis hijos ya eran profesionales y se casaron, retomé mi pasión que era la pintura. Y comenzó a sus 60 y pico de años a hacer cuadros, a pintar y pinta muy bien el hombre y todo lo demás. Y se abrió el tema y todo aquello. Y de eso más bien le va mucho mejor que, que del otro. Entonces, hay casos así. Lo que les quiero decir es,
no hay que descuidarse. O sea, lo que siempre les quiero decir es el punto medio. Hay que encontrar el justo equilibrio entre lo uno y lo otro. Porque no es ni tampoco, entonces como Dios me cuida, a dormir. No, no. El asunto es saber que Dios nos cuida y saber que dentro de ese cuidado que Dios nos tiene también nos da un rango de acción del cual nosotros somos responsables y sobre el cual nosotros además hemos de dar cuentas. ¿Sí? Eso básicamente. Y finalmente en este pequeño tramo, fíjense que es el versículo de donde nosotros hemos tomado el nombre, ¿no? Que dice, no teman manada pequeña, porque a su padre le ha placido darles el reino. Finalmente, una de las grandes preocupaciones del ser humano es justamente el tema del más allá, como se suele decir, ¿no? La vida después de la muerte, etcétera, ¿no? Finalmente aquí, esa es la más grande ansiedad, digamos, que puede haber, y es sobre la que menos nos preocupamos, digamos, o nos debemos preocupar en sentido estricto, digamos, ¿no? El sentido de que, ay, hoy no hice, no soy salvo y cosas por el estilo, ¿no? O como le preguntaría aquel rico al Señor Jesús, ¿no? ¿Haciendo qué heredaré la vida? ¿Ya? No. En ese sentido le dice, a su padre le ha placido darles el reino, ustedes están cubiertos en ese sentido, hagan lo que les corresponda. Ustedes tienen a alguien que vela por ustedes, el Señor, de tal manera que no les va a faltar nada. ¿Ya? Hagan lo que les corresponda, actúen dentro de su rango de responsabilidad, que eso va a ser bastante mejor. ¿Sí? Eso. Y luego fíjense lo que dice aquí. Vendan lo que poseen y den limosna. Parecería que es contradictorio con todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Ahora imagínense ustedes lo que es decir esto a pescadores de la época. Un pescador que a lo mucho tendría su pequeña casa y tal vez una barquita por ahí. Decirle que venda lo que tiene y lo den como limosna es dejarle sin medio de subsistencia, es dejarle en la calle, ¿no? Es dejarle en la calle y tal. No, lo que quiere decir una vez más es estén dispuestos a llegar a ese punto. Acuérdense una vez más, como les decía, esto no es literal, no es como que sí, porque si yo lo traduzco esto al lenguaje actual es, a ver, ¿quién tiene una casa y carro? Venda y de a los pobres. Y deje el trabajo y venda su computadora y venda, qué sé yo, supongamos que es odontólogo, venda su aparato ese, ¿no es cierto? El sillón ese y venda todos sus artilugios, venda y de los pobres. No, evidentemente no se trata de eso. Lo que quiere decir es un ejemplo extremo de aquello que uno estaría dispuesto a ceder, ¿no es cierto? En caso de, pero evidentemente esto no es un pasaje que nos está ordenando o disponiendo hacerlo, ¿no? Lo que nos quiere decir es despójese en el sentido de no lo considere 100% suyo, es mío y esto sí no me toque y cosas por el estilo, ¿no? No, todo está a disposición. Habrá momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, le he escuchado a mi papá en más de una ocasión, digamos, decir, ve, si se necesita, por último, vendo el carro, vendo la casa, no me importa. Para eso son las cosas. ¿Ya? Y es así, ¿no? Cuando ha habido que ayudar, no, gracias a Dios no hemos llegado a ese extremo, pero es que uno está dispuesto a hacer eso, ¿no? A llegar al extremo de dar lo que tiene, o sea, si es que fuera. Pero ojo que ese es un extremo, eso es una excepción excepcionalísima, ¿ya? Pero que apenas nos da el Señor como para que sepamos hasta dónde podríamos llegar. Y fíjense lo que dice, ¿no? Háganse bolsas, perdón, que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su depósito, allí también estará su corazón. Que esto básicamente es lo que acabábamos de decir, ¿no es cierto? Incrementen, en otras palabras, su capital espiritual. Háganse ricos en las cosas que tienen un poco que tienen tanta importancia, digamos, como lo otro, ¿no? Es decir, si nosotros ya tenemos así como les decía, así como alguien que ya tiene, ¿no? Y sigue buscando, bueno, con ese mismo énfasis, con ese mismo ímpetu, procuren incrementar su capital espiritual. Es decir, si ustedes ya se reúnen, ¿no es cierto? Bueno, vean qué más se puede hacer. Si ustedes ya son pacientes, vean qué más pueden hacer. Si ustedes ya son amorosos, lo mismo. Si ustedes ya son, qué sé yo, pacientes, ya son tolerantes, ya son benignos, bueno, vean cómo más pueden fortalecer eso. No se sacien, no digan, sí, yo ya he leído un par de veces la Biblia y ya está.
sea, vean qué más pueden hacer. No les digo, léase de nuevo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como, por ejemplo, alguna vez conocí a un amigo, un chico en realidad, que tocaba muy bien la guitarra en una iglesia, ¿no? Tocaba muy bien la guitarra en una iglesia y él decía lo siguiente, y él me decía, no, es que yo quiero algo más. Le digo, bueno, repasa un poco de escalas, alguna cosa así. No, no, es que eso ya sé, quiero algo más. Bueno, métete a un conservatorio. Si quieres algo más, no te toca más, sino vétete al conservatorio. Y eso ya no quería. Era un tema de, entonces, ¿qué quieres? Entonces, el asunto es justamente ver qué más. Y a veces lo que les quería decir finalmente es, por ejemplo, cuando a veces uno llega a un tope, ¿no? Porque a veces uno parece que cuando llega algo, como que uno se estanca ahí, ¿no? Como que uno ya creció y ¡pum! Como que se estanca ahí la cosa. El asunto es que a veces no es necesariamente ver otra cosa totalmente diferente, sino más bien ver lo mismo, pero con otros ojos. Ya, ver lo mismo, pero con otros ojos. Entonces, por ejemplo, si es que alguien ha leído ya 10 veces la Biblia de cabo a rabo, se ha leído 10 veces de cabo a rabo, bueno, véalo de otra manera, ¿ya? Estudie, qué sé yo, estudie de manera más temática, estudie de manera histórica, de manera cronológica, comparta, haga un tipo de estudio más conversatorio, qué sé yo. ¿Me explico? Entonces, o sea, hay que ver otra forma de crecer, ¿ya? De crecer, ¿no? Y no decir, no, es que yo ya leí, es que ya he leído un montón de veces la Biblia. Bueno, si uno llega, puede llegar a un tope, ¿no? Puede llegar a una especie de ya sé, ¿cierto? La cuestión es, ok, veo que me he estancado un poco, que he alcanzado un buen nivel, pero que como que me estanqué ahí, veamos qué más se puede hacer. Puedo ver por otro lado, puedo, no sé, eh, ese es el asunto que quiero decir. Es ver de otra, tratar de ver lo mismo, pero desde otra perspectiva, especialmente nosotros como cristianos, como les digo. Entonces, por ejemplo, me invento, por ejemplo, ahora aquí nosotros, ¿no? Ya hemos dominado el arte del Zoom. ¿Ya? Pero parece que como que ya lo dominamos y nos estancamos, ¿quién quita? Y toca hacer la cosa de una manera diferente, ¿ya? O, por ejemplo, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, y les hago esta reflexión. Fíjense ustedes si recordamos, como, y con esto para ir terminando. Ustedes recuerden hace 4 años, 5 años, cuando nosotros estudiábamos la Biblia y cómo aprendíamos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que era totalmente diferente? Fíjense ustedes que ahora casi ni se ha hablado alguna palabra en hebreo, en otro idioma, ni siquiera ha hecho falta referirse a cómo está escrito y no sé qué y no sé cuándo. Pero si se acuerdan de nuestros estudios de hace 4 o 5 años, pues parecían unas clases de gramática más que de cualquier otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que llegó un punto en el que dijimos, bueno, parece que sí, que está muy interesante y todo, pero parece que hay que darle otra perspectiva, hay que darle un ajuste de tuerca y fíjense cómo Dios nos ha llevado hasta ahora. Y así Dios permita que en unos 4 o 5 años más podamos regresar a ver ahora, el 2026, y podamos decir, fíjense cómo estudiamos en eso y de dónde vinimos y cómo estamos ahora. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, que si es que hemos de estudiar la Biblia, aprendamos, veamos un método que funcione y tal, y que nos fortalezca, y que cuando lo dominemos podamos volver, sigamos haciendo lo mismo, pero de una manera más robusta, que nos permita ejercer todo lo que ya hemos aprendido y así. O sea, esa es la idea. Esa es la idea, finalmente, como les decía, de aumentar el capital espiritual, como les decía, ¿no? Eso básicamente. Entonces, por ejemplo, una forma de aumentar el capital espiritual, como les decían, como aquí dice, den limosna, vendan lo que poseen y den limosna. Bueno, en un primer nivel es tomárselo literal. En un primer nivel, en una primera parte, digamos, de tomárselo tal cual y decir, es decir, por ejemplo, yo tengo un celular, bueno, lo vendo y se me dan, un invento, $150 por eso. Bueno, tengo $150 y lo doy al primer necesitado que pasa. Ya, bueno, ese es un primer nivel. Luego, otra forma de hacerlo es justamente ver que hay un necesitado y ver en el momento de cómo le ayudo. Entonces, es decir, bueno, le doy, si tengo en mi capital, digamos, del banco, qué sé yo, tengo $100 y digo, bueno, para sobrevivir este mes hasta que me paguen o alguna cosa, puedo darle 20. Ya, ajustándome un poco más, tal vez puedo darle 30, ya. Y le doy $30. Entonces, otro nivel de ayuda, fíjense, ya no me perjudico tanto yo y le ayudo, ¿no? En fin.
Y otro nivel, por ejemplo, de dar limosna es como, por ejemplo, decirle, a ver, esta persona necesita trabajo, está con un negocio, está emprendiendo algo, en vez de darle, de regalarle como tal, de ofrendarle, si se quiere, 10 20 dólares, mejor le puedo decir que le puedo apoyar para algún implemento que necesite para su negocio, me invento. O mejor le impulso su negocio comprándole sus productos y promocionando sus productos, por ejemplo. Qué sé yo, algo así. Y otra forma de seguir ayudando, dando limosna, si se quieren, ¿no? O sea, de esto es, bueno, me invento, yo soy, qué sé yo soy abogado en mi caso, ¿no? Soy abogado y si puedo ayudarle, vea, yo veo que su negocio está yendo más o menos bien, pero necesita sacar algunos permisos, yo le ayudo, llegamos a un acuerdo, qué sé yo, y le ayudo a sacar sus permisos y así su negocio sigue y puede trabajar con tranquilidad. Por ejemplo, son otras formas, pero fíjense cómo se va aumentando y cómo se va cambiando, digamos, y enriqueciendo la manera de ayudar, de ejercer los mandamientos y todo lo demás. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, como para terminar todo esto ahora sí, a eso es a lo que se refiere cuando dice, guárdense de toda forma de avaricia. ¿Ya? ¿Sí? A eso básicamente. Dicho todo eso, no queda otra sino que preguntarles si hay alguna pregunta por ahí. ¿Sí? Y ya la siguiente semana hemos de terminar, Dios mediante, el capítulo 12, ¿no? Es 12, ¿cierto? Sí, 12. 12 de Lucas, ya con el tema último que tiene que ver con el servicio y demás, con la actitud que uno tiene que tener ante el Señor para el servicio y demás, ¿sí? Entonces, si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí, sería buenísimo. Y si no creo que podemos terminar la grabación por hoy. Buenas noches, Pastor Josué. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Bendiciones. Bueno, me quedo en la mente de dos cosas que comentarle. Cuando hablamos del afán y la ansiedad, obviamente que esas dos cosas eh, producen mucha presión, pero yo entiendo que hay un tipo de presión que se puede dar a quien no conoce de la palabra de Dios y otro nivel de presión, a lo mejor menor, en quien conoce de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, quien conoce la palabra de Dios, entonces va a tener en qué respaldarse. Por ejemplo, si esa persona buscada de Dios, en primer lugar, va a conocer las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando venga esa ansiedad, ese afán de pronto a su vida, entonces va a tener esas promesas donde que él agarrarse de esas promesas. Por ejemplo, en Proverbios 3:5 dice, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, cuando está con un nivel de afán y de ansiedad, tiene a dónde recurrir. Sabe que si confía en el Señor, pues Él va a hacer la ayuda que necesitamos, porque muchas de las veces en nuestras fuerzas sabemos que fracasamos definitivamente. Y otra de las promesas grandes que Dios hace para nuestras vidas, cuando de pronto esa presión por la ansiedad, el afán y muchas cosas nos tiene abrumados a lo mejor. Hay otra promesa tan hermosa que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, miren ustedes, hay promesas de Dios a las cuales podemos acudir y podemos encontrar en esta, por ejemplo, vemos que Dios aparta el temor de nuestras vidas. Vemos que Dios está caminando junto a nosotros en toda circunstancia y también vemos que Dios es esa fortaleza en medio de nuestra debilidad. Y también pues vemos la promesa que nos dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces,
Yo creo que lo importante es aquí quienes ya conocemos un poco de la palabra de Dios, eso nos permite tener a dónde acudir en momentos de depresión, en momentos de afán y de ansiedad. Así es, sí, en efecto, lo que nos diferencia del mundo es que no estamos solos, es que alguien nos cuida incluso en todo eso, a pesar de que, digamos, las dificultades sean bastante similares, la gran diferencia es que nosotros sabemos quién nos respalda y quién vele por nosotros, ¿no? Esa es la gran diferencia, así es, en efecto, sí, eso. Muchas gracias, hermano Estuardo, qué gusto verte igual. Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario por ahí, y si no, podríamos terminar por ahora el estudio. ¿No? Ok.